Y queremos oír de parte de unos pastores, del pastor Juan Camilo y el pastor Noé, el testimonio de sus iglesias y cómo sus iglesias han avanzado en este ejercicio acompañando la labor ministerial y cómo a través del testimonio de ellos podemos ver reflejado el testimonio de todos nosotros, el testimonio de una iglesia que nos acompaña en este ejercicio también. Aunque hay representantes aquí de las iglesias, creo que esa representación y los pastores que van a dar ese testimonio será la representación de toda la iglesia, a los cuales ellos van a representar y que quedarán aquí entonces como parte del testimonio de esta celebración. Así que, pastor Camilo. Hermanos, buenas noches a todos. Daré un breve testimonio de cómo fue el proceso, sobre todo de nosotros como iglesia local, cómo conocimos a cada una de las iglesias y de los pastores. Más o menos desde enero del año 2022, el Señor me permitió conocer y iniciar una amistad con el pastor Noel Ángel de la iglesia de Girón. Y comenzamos así mismo a tener comunión entre las dos iglesias, tanto de Bucaramanga como de Girón. Esto debido a que por la providencia de Dios estamos ubicados bastante cerca geográficamente, ¿sí? Durante los años hemos mantenido la comunión entre las dos iglesias, celebrando diferentes cultos unidos, y fue precisamente por la invitación del pastor Noé que me empezó a hablar de un grupo de pastores que se estaban reuniendo para estudiar las escrituras, para estudiar la confesión de los hombres, diferentes temas, sobre todo de eclesiología. A su vez, desde un principio se me informó que había un plan, un deseo de formalizar una asociación entre estas iglesias, tal como nos lo enseña la confesión en el capítulo 26. En ese momento, para ser sincero, en mi caso personal y como iglesia, todo esto de la asociatividad y el congregacionalismo era bastante nuevo, muy desconocido para mí. Desde el 2023 empecé a ser parte de las reuniones, más que todo con el fin de aprender de estos estudios, pero al mismo tiempo, en la providencia del Señor, Dios me estaba invitando a mí como pastor en estos temas específicos de la eclesiología bíblica. En la providencia de Dios me encontraba leyendo personalmente libros de la editorial Legado Bautista Confesional, Edificación y Belleza, La Gloria de una verdadera iglesia de Benjamin Fitch, y los hermanos también estaban estudiando los mismos libros, de manera que todo sirvió como un complemento para lo que el Señor me estaba también guiando de manera personal. De manera que esto me animó mucho saber que había otros hermanos y otras iglesias locales que estaban en lo mismo, estaban estudiando lo mismo. En ese sentido fue un proceso para mí en lo personal, pues había muchos vacíos, deficiencias y aún las hay, pero creo que por la gracia del Señor ha habido un avance en cuanto al entendimiento de la eclesiología bautista, del congregacionalismo, y de allí, de tener la convicción mía personal y como pastor, entraba ahora el reto de poderlo comunicar a nuestra iglesia local en Bucaramanga. Eso también sería pues un proceso. De manera que empezamos a estudiar, a enseñar a la congregación, nos unimos para estudiar el libro de La Gloria de la Iglesia, la confesión, y se socializó con la iglesia local este plan, este deseo de la asociación. Fuimos convencidos por el testimonio de las Escrituras, fuimos convencidos por lo que nos guía la confesión del hombre, de los precedentes históricos que existen, a pesar de que había ciertos temores y dudas propias del desconocimiento, ¿sí? Preguntas como, bueno, ¿qué sucede con la autonomía de la iglesia local, con la independencia de las iglesias locales? Pero estas dudas se han ido despejando y en los últimos meses ya se dio el documento de constitución a nuestra iglesia, cada miembro lo estuvo leyendo, revisando,
Y el mes pasado en la Asamblea de Membresía se aprobó por unanimidad ser parte de la asociación. De manera que podría resumir de esa manera nuestro testimonio como providencia de Dios. Nos encontramos aquí en esta noche junto con mi hermano Elías, que es miembro y servidor de nuestra iglesia local. Como en nombre de la iglesia local Gracia y Verdad de Bucaramanga, estamos alegres, estamos con muchas expectativas de que nuestro Dios sea glorificado, de que las iglesias puedan realmente ser fortalecidas, ser edificadas en amor y que de alguna manera podamos contribuir al avance del reino de Dios. Asimismo, apreciamos mucho sus oraciones a nuestro favor porque realmente las necesitamos. Y para terminar, hermanos, recordemos que más allá de las iglesias locales, los mensajeros y los pastores aquí que están representando las congregaciones, en última instancia todo se trata de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como decía ahorita el pastor Carlos y el hermano David, el pastor David, hemos de estar orando para que el Señor nos guarde y nos preserve de todos los peligros que puedan haber en el camino. Y aunque en esta noche estamos en un momento de celebración, de gratitud para con nuestro Dios, pero también una gran responsabilidad de lo que venga en adelante. Gracias, hermanos. Gracias. Bien, el pastor José Camilo resumió muy bien en la ciudad de Bucaramanga, es similar a Girón. Solamente me diría algunos detalles concernientes un poco más atrás. Lo principal por mencionar es el servidor conoció el ministerio muy temprano. Pues conocí al Señor siendo niño y ese amor se vio reflejado en el edad servirle muy temprano en el evangelismo en las calles y demás. Cuando ya pues conocimos acerca de la reforma y nos adherimos allá, pues ya se imaginarán el duro golpe de la transición. De hecho, busqué apoyo, busqué ayudas, cosas que incluso repercutieron en mi salud en ese entonces, así que desde muy temprano me di cuenta que no se podía solo. Y encontré ciertos hermanos que se identifican como reformados y prácticamente decían: vaya por ese camino y no vaya por ese. Vaya por ese camino más fácil, donde pues va a contar con nosotros, pero no vaya por ese camino porque aquí hay problemas, aquí hay divisiones, aquí hay competencias, aquí hablan de unos, de otros. Bueno, de todas formas, pues seguí adelante por ese camino que me estaban diciendo que no, y nos salimos a la confesión de Londres de 1789 porque era impensable ir por otro lado. El caso es que en esa búsqueda de contactos encontré a pastores que me es inevitable no mencionarlos, a los cuales les agradezco porque me atendieron cuando tan solo tenía 21 años, como fue el pastor Julio Benítez, el pastor Gabriel Prieto. Me brindaron su apoyo desde la distancia y eso pues merece mi honra. Sin embargo, estaban muy lejos y por más que tuviese voluntad no había manera de que nos ayudaran físicamente. Por otro lado, fui testigo de que había ciertas tendencias dentro de las iglesias bautistas que repercutían en la separación unas de otras, lo cual fue bastante triste. O sea, dieron la razón de lo que me habían dicho que no me quedara por ahí. Pero no me importó porque mi prioridad era pues, la doctrina, la palabra, y no pues buscar de pronto unirme a gente o algo por el estilo. Seguimos adelante mucho tiempo pues, en solitario, aunque siempre buscando auxilios por un lado y por otro, hasta que encontré a Pastor David, un pastor que ha sido un amigo en muchos sentidos, me ha brindado su amistad. Él pues, ha escuchado de nuestras subidas y bajadas en cuanto a la iglesia local. Es una iglesia local pequeña que pues, por distintas providencias bueno, el pastor ha sido testigo. Él ha sido como un consuelo, sí, ha brindado su consejo, me ha alentado cuando muchas veces
sentía soledad. Y de todas formas, dispuesto hasta el final, ya pues creo que cuando uno toma la mano en el arado, ya uno no piensa en volver atrás. Pero sí soy sincero que de haber conocido tantas cosas que hoy día conocemos, no hubiese tomado muchas decisiones en cuanto a la iglesia local, cosas que de pronto no se deben hacer, cosas que sí debía hacer, como pastor, hermanos, bueno, en fin, muchas cosas que ahora, gracias al apoyo de los hermanos de la asociación, luego conocimos a los hermanos de la iglesia de Barranquilla y la literatura de Legado Bautista también en lo personal ha sido de gran bendición para conocer que francamente y pues puede sonar un poco atrevido de que pues, lo diga de esa forma, pero francamente la reforma, o mejor dicho, el congregacionalismo bautista histórica y bíblicamente entendido es muy incipiente en Colombia. Y pues no es un anhelo no pretender de ninguna manera la exclusividad, pero sí el ánimo de caminar en ese crecimiento, en extender los brazos que de pronto nosotros podemos extender, en brindar el apoyo que quizás no recibimos al comienzo y de pronto pues ya habiendo pasado tanto tiempo, tantas experiencias, ahorrárselas a los que vengan, ¿cierto que sí? Hubo un tiempo cuando estábamos estudiando el libro de Edificación y Belleza, el servidor decidió retirarse de la asociación debido pues, a algunos malos entendidos, especialmente porque pues se veía el congregacionismo como algo de mercado. Y es algo que se escucha mucho, que el congregacionismo no es bueno porque eso es prácticamente traer la democracia, el gobierno del pueblo, algo mundano al cuerpo de Cristo y demás. Y bueno, eso y otros detalles me hicieron desistir y me retiré de la asociación prácticamente que les había acompañado temprano, pero pues me retiré prácticamente por un año, hasta que los hermanos de esa Barranquilla me animaron nuevamente, nos alentaron a retomar y efectivamente retomamos para el 2022, si mal no estoy, más o menos en marzo. Y sí, efectivamente me di cuenta que había muchas cosas que se habían mejorado, no solamente en cuanto a la claridad de ese malentendido, sino también en cuanto a ciertos detalles que debieron pues, cambiarse mejor. Y bueno, cuando ingresé del seminario de SDN en el 2021, me propuse algo. Incentivar a los pastores a lograr, por lo menos los de mi región. Cuando regresé, me casé al Señor y bueno, ese mismo año busqué contactos con las iglesias bautistas de la zona metropolitana de Nicaragua. Literalmente les escribí, los busqué y pues les quiero compartir el triste testimonio de que muchos me habrán visto, otros prefirieron no decir nada porque pues, de una u otra forma saben que el servidor es reformado y pues eso me hizo ver que es un problema cultural, a veces de pretenciosidad y a veces pues no nos gusta reconocer que incluso puede repercutir a nuestra salud como pastores y no trabajar en compañía con otros y eso no es prudente y la iglesia es la que va a asumir las consecuencias, entonces Dios nos guarde. El caso es que de todas formas insisto, y en medio de esa insistencia se logró recuperar o retomar la comunión con la iglesia de Guatemala. Tenemos una armonía hermosa, una comunión muy hermosa con la iglesia Gentil, ahora con la iglesia Barranca. Les cuento que hay iglesias invitadas que eran neopentecostales que se están reformando y les estamos apoyando doctrinalmente. Del mismo modo supimos de una iglesia en Barbosa, solo que pues a este hermano que le están apoyando también de otros seminarios, entonces pues estamos prácticamente entre varios apoyando. Pero dense cuenta, sí, es de pronto ese horizonte que vimos al comienzo, propender a cambiarlo, no como alguien alguna vez me dijo, no se desgaste intentándolo, es perdido el tiempo, se va a llevarse decepciones, van a hablar mal
de usted y demás. Y yo le decía a ese hermano, también un siervo, y de todas formas lo iba a intentar y porque es que somos más eficientes y eficaces y no más insólitos. Necesitamos estar juntos no solamente para el bien de la iglesia y del pastor, sino del cuerpo de Dios. ¿Sí? Les confieso que seguimos en ese deseo de unir a más hermanos y seguiremos alentando a los que mencioné y a los que vengan, ¿cierto? En medio de ese pasar del tiempo, el servidor, pues, debido a que comenzó de esa forma, no había sido ordenado el ministerio de manera ritual de ordenación como tal, ¿sí? Entonces, a través de la iglesia local, escribimos una carta solicitándole al prefecto de asociación que enviara ancianos que impusieran manos al servidor, y así fue. La asociación aprobó la petición de la iglesia de Girón y nos enviaron al pastor David Torres, que pues, era el amigo que debía ir principalmente, y también nos acompañó el pastor Wilmer Figueroa, que conocí en aquella ocasión personalmente por primera vez y fue muy grato. Ese día estaban los de Curitiba con nosotros, pastores con un testimonio y un legado maravilloso, que nos encantaría tenerlos acá. Literalmente fueron la primera iglesia de Colombia bautista reformada, y ellos son pastor Agustín Ballesteros, pastor Alivio Sierra, también es Hondo, y ellos estuvieron allá en esa reunión de ordenación del servidor que fue llevada a cabo a mediados de este año. ¿Sí? Eso les comparto, hermanos, y pues damos gracias al Señor y seguimos estudiando, seguimos alejándonos unos a otros y esperamos pues perseverar en esta madurez. Este ha sido un poco el testimonio de las iglesias. Yo creo que cada una de las iglesias locales aquí representadas en esta noche ha tenido su historia particular, sus luchas, sus dificultades a sortear, pero sabemos que eso hace parte de la providencia del Señor, que nos ha dado ese caminar, y todo un caminar que nos ha forjado a nosotros como pastores, a las iglesias, y nos ha forjado para que hoy podamos tener la materialización de este deseo y de este sueño y esta voluntad del Señor para nosotros.